Cordillera FM presenta Temas Profundos con Marcos Palomo. Noticias internacionales para todo el mundo. Ahí, el camarada, ¿no? ¡Ay, mamás mía! Camarada, hoy es el Día de las Madres Dominicanas. Como usted es un dominicano distinguido, mándemele un saludo a todas esas madres, las que están presentes y las que se nos han ido, como la mía. Así no se presenta un camarada. Preséntemelo de nuevo. ¿De dónde es el camarada? Lo que él hace. Camarada Marcos Palomo, secretario general del Partido de los Trabajadores de España, un distinguidísimo intelectual, un analista político de primera y un miembro distinguido de este programa y además hijo distinguido de la República Dominicana. Dice que su madre hoy cumple 41 años, le dice Xiomara sí, Palma. Mi mamá justamente hoy, Dios la tenga en gloria, cumple 41 años de fallecida. Bueno. Buenos días, camarada. La verdad es que cuando una madre se va es duro. Yo, desde que llegué a República Dominicana y me vinculé ahí, tuve una madre adoptiva maravillosa que por desgracia el año pasado falleció también. Y es verdad que esta mañana pues he tenido buenos recuerdos de ella. Y bueno, pues nada más que hay que llevarla en el corazón porque me ha servido para no sentirme solo ahí en República Dominicana en los primeros momentos, ¿no? Y efectivamente llevo toda la mañana llamando a algunas de mis amigas y colaboradoras que son madres porque es un día muy bonito y es algo maravilloso de tener en cuenta, ¿no? Así que felicidades desde España a todas las madres dominicanas, conocidas, no conocidas y por conocer. Felicidades a todas. Muy bien, en nombre de ellas yo le doy las gracias, camarada. Camarada, yo le envié algo a usted. No os veo a nada, solamente me veo yo. No sé si me estáis viendo a mí o no, pero no tengo conexión con el estudio. Pero tiene el audio. El audio sí, pero el estudio no tengo conexión. He llamado por la cámara, yo me veo, pero no os veo a vosotros. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí os veo. Porque ahora sí. Es que uno no puede tener todo lo que uno quiera. Se entiende lo que se pueda. pero sí, usted estaba viendo, camarada. Sí, que le digo. Se os ve muy guapos a los dos. Gracias. Usted sabe que usted tiene una admiradora por aquí que siempre pregunta por usted. Pero no, que yo le decía que yo le había enviado algo y usted me dijo que ya lo había visto de alguien que estuvo hablando algo por ahí muy no tan una frase. Sí, unas frases que no tienen sentido. Bueno, ahí te aclaro simplemente que el vídeo que me mandaste, los oyentes no lo han visto, son las declaraciones de la intervención que Abascal, el líder de la extrema derecha, profirió contra el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, en el último debate de control al gobierno que hubo la semana pasada. Y bueno, son frases que es que no tienen en sí mismo ni siquiera calificación, ¿no? Porque es una falta de respeto absoluta, no ya contra Pedro Sánchez, sino contra las instituciones democráticas españolas, ¿no? Nos tienen acostumbrados hace ya muchísimo tiempo, por lo crecida que está la extrema derecha en España, a creer que la comunicación política está basada en dos conceptos fundamentales para ellos. Uno es el insulto y otro son los bulos, ¿no? Entonces tenemos una temporada muy importante que principalmente el partido Vox de la extrema derecha, partido nazi que tenemos y que nos toca sufrir en España, y también el Partido Popular, pues en vez de hacer política, de hacer propuestas, de hacer desarrollos de cómo tiene que ir el país, pues se limitan en todas sus intervenciones a sacar aspectos de la historia pasada que no tienen nada que ver con ahora, a no hacer ni una sola propuesta y sobre todo a sacar bulos e insultos
contra toda la clase política en general, contra la prensa, contra los colectivos LGTBI, con todo aquel que no comulga con las ideas fascistas. Entonces, camarada, ¿cómo están las relaciones entre Argentina y España después de las declaraciones que dio Milei? Pues están rotas. Obviamente el presidente del gobierno, el gobierno ha tomado una decisión y una postura de fuerza frente a Argentina, ha retirado a su embajadora, a nuestra embajadora, y realmente ha plantado cara un poco a los improperios que el payaso de Milei vete habitualmente contra todo país democrático y tal, ¿no? Milei vino a España, como todos sabéis, ya hace unas semanas, aproximadamente como 2 o 3 semanas, hubo un encuentro fascista aquí en Madrid de la extrema derecha, propiciado por Vox. Hubo un meeting bastante importante en la plaza una plaza de toros de Madrid, en concreto en una plaza en un barrio obrero encima, en Carabanchel, y ahí se reunió la flor y nata de toda la extrema derecha europea, crecidos todos en sí por el desarrollo que está teniendo las políticas suyas a nivel internacional, y ahí fue donde Milei, en ese mitin crecido ante varios miles de seguidores de la ultraderecha, pues ninguneó y faltó el respeto a al presidente del gobierno y por tanto y como consecuencia a la democracia española, ¿no? Okay. Cuando él hizo las declaraciones, en ese instante él estaba en España, ¿o fue después que él llegó a España después de haber roto las relaciones con Argentina? Bueno, fuera de España, ya en Argentina había hecho alguna descalificación suaves y tal, pero aquí en España fue cuando hizo esos improperios y esos ataques, ninguneando a Pedro Sánchez, diciendo que le tenía prácticamente bajo su zapato, que le tenía controlado, dominado, etcétera, etcétera. Se metió haciendo caso oficial a unas supuestas investigaciones que hay contra su mujer aquí en España y faltó el respeto pues al gobierno español y a todos los españoles en sí, ¿no? Pero yo quería hacer un comentario al respecto de esto que es importante conocer, y es un tirón de orejas al gobierno español por lo siguiente. Fijaros que esas declaraciones de Milei que ha hecho contra el gobierno español ha motivado que en apenas 48 horas el gobierno haya retirado a la embajadora de Argentina, ¿no? En cambio, van más de 36.000 muertos y no ha sido capaz todavía de retirar las relaciones diplomáticas con Israel, tal como le pide el pueblo español y como le pide masivamente en todas las manifestaciones todos los defensores de la libertad del pueblo palestino, ¿no? Es decir, que el rasero de medir cuáles son las acciones diplomáticas que debe tomar un país, se ve que no le importa lo mismo unas personas que otras, ¿no? Es una crítica que yo le hago al presidente del gobierno. Okay. Camarada, a propósito de eso, me gustaría que usted nos diga brevemente qué ha ocurrido después de que España, junto a Irlanda, a Noruega y no recuerdo si Suecia, emitieran un documento conjunto solicitando a las Naciones Unidas el reconocimiento de el Estado palestino. Háblenos de eso. Pues mira, el gobierno español... Luego? Sí, primeramente quienes van ya hay que tener en cuenta que son más de 140 los países a nivel internacional que ya han pedido de alguna manera el reconocimiento del Estado de Palestina. No olvidéis que hubo una reunión en las Naciones Unidas no hace aproximadamente un mes o mes y pico que vetó Estados Unidos la resolución pidiendo el reconocimiento del pueblo palestino de pleno derecho en Naciones Unidas, y 140 países votaron a favor. Solamente hubo uno en contra, que fue en ese momento Estados Unidos, que se abstuvo, ¿no? Bueno, pues ahora mismo en Europa, que es muy importante, ha habido 3 países que son Irlanda, Noruega y España,
que son los que han manifestado en este momento el reconocimiento implícito del pueblo palestino. En el caso de España no deja de ser, y pienso que tampoco influye a los otros dos países, algo testimonial, porque sabemos que Israel no va a hacer caso de esa resolución, y prueba de ello es que inmediatamente que el gobierno español aprobó esa resolución que se vota este martes próximo aquí en el Parlamento, porque lo otro fue un anuncio. Lo que sí que ha pasado es que Israel ha bombardeado de nuevo la Franja de Gaza, ha hecho caso omiso y ha dicho que ellos tienen claro cuál es su objetivo final, que es la destrucción del pueblo palestino, ¿no? Entonces pensamos que no dejan de ser unas acciones testimoniales que van a tener muchos países contra Israel, pero que mientras que Naciones Unidas y la comunidad internacional no veten a Israel, no se va a conseguir nada. Fijaros que además la semana pasada el Tribunal de la Corte Internacional, que había pedido la captura y detención por crímenes de guerra también contra algunos miembros de Hamas, lo ha hecho también contra Netanyahu. Es decir, son pasos muy importantes, son bofetadas que le están dando desde el proceso, a nivel internacional a Netanyahu, y que realmente a él le está dando exactamente igual, ¿no? Él sigue adelante con su genocidio y no va a parar. Por tanto, bueno, pues el que España haya tomado esa decisión como española, a mí me enorgullece, obviamente, pero el que lo hace por las presiones que están teniendo de sus socios y del pueblo español, con la cantidad de cientos y de manifestaciones que se producen aquí, no creo que haya sido una decisión muy voluntaria y muy decidida por parte de él a motu pronto, sino que yo lo veo más como una presión de sus socios de gobierno y como una presión del pueblo español, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado después? Preguntabas. Pues que obviamente Israel ha amenazado a España, ¿no? Le ha dicho que bueno, que se atenga a todas las consecuencias, que en el caso de que tomen medidas más a favor de Palestina, ellos también tomarán cartas en el asunto, y prueba de ello es que inmediatamente de la toma de decisión por parte del gobierno español, Israel prohibió a la embajada y al consulado español atender, como venían haciendo, a los palestinos dentro de Israel. Una pregunta, camarada. Usted sabe que nosotros fuimos bombardeados aquí por la Iglesia Católica por el voto que el gobierno dominicano, o sea, a través de su canciller o embajador. Sí, de su embajador en Naciones Unidas. En Naciones Unidas votaron a favor del Estado palestino, y la iglesia de una vez se alzó aquí en contra del gobierno, incluso influyó mucho en las elecciones para que no votaran en contra del gobierno, o sea, de la persona del gobierno, lo mandaron a votar en contra. En España han recibido presión de la iglesia, el gobierno. Vamos a ver, la iglesia está alineada en todo el mundo con la reacción. Es decir, una cosa son las creencias religiosas que una persona de base, una persona de la calle tiene por sus creencias en su Dios o en un Dios concreto, y otra cosa son las instituciones eclesiásticas a nivel internacional. Obviamente la Iglesia española aquí también se ha decantado a favor de Israel, ha ninguneado un poco también a lo que es el dolor del pueblo palestino, pero no ha incidido directamente en lo que es la campaña electoral, por ejemplo, catalana que hay ahora. Sí que es cierto que hacen declaraciones periódicas de descrédito de lo que está pasando y se centran solamente en un argumento: jamás, jamás, jamás y jamás. Es decir, no tienen en cuenta lo que está pasando y la reacción desmesurada que tuvo Israel contra el pueblo palestino. Yo creo que lo que ha pasado en República Dominicana con la iglesia vuestra, la iglesia católica allí, es algo fuera de lo normal, porque no es lógico que se influya y se pida el voto en contra de un gobierno, en contra de un candidato, en contra de unas creencias. Aquí en España suelen alinearse en todas las elecciones con el Partido Popular, como es lógico, ¿no? Pero ¿por qué? Porque la derecha es un brazo ideológico
que tienen, la Iglesia es un brazo ideológico que tienen las derechas en todo el mundo. Bueno, otra pregunta, Marco. Con relación a la decisión de la Corte Penal Internacional que solicita la captura y sometimiento de Benjamín Netanyahu por, según ellos alegan, por genocidio en la Franja de Gaza. ¿No parece a usted, camarada, no le parece que ahí hay un efecto de doble moral? Siempre que tomemos en cuenta lo siguiente, que cuando la famosa primavera árabe, el gobierno de Obama a través de Hillary Clinton quiso llevar esa famosa primavera árabe al mismo corazón de Israel. Y lo otro es, ¿por qué la Corte Penal Internacional nunca abrió ni siquiera la boca cuando ocurrieron los genocidios en Irak durante las 2 guerras del Golfo? Recuerde que hubo una ocasión en que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizó hasta armamento prohibido para quemar las trincheras de las guerrillas iraquíes en la ciudad de Kerbala. Pero cuando se dio ese crimen de guerra, la Corte Penal Internacional no dijo nada. ¿Cómo es que ahora, o sea, no queremos culpar a nadie, pero cómo ahora la Corte Penal viene a jugar un papel tan beligerante cuando se trata de la situación de Franja de Gaza y nunca dijo nada cuando se trató de los crímenes de guerra contra el pueblo iraquí? Explíqueme eso, porque yo ahí veo un juego de doble moral. Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es que efectivamente la Corte Penal son una serie de jueces de los países más poderosos y de alguna manera pues tienen una cierta, decantamiento con unos países u otros, ¿no? El motivo por el cual la Corte Penal ahora ha tomado esa decisión es porque efectivamente hay un crimen de guerra muy fuerte que se está produciendo allí, que es intentar matar a la gente de hambre. Es decir, el argumento que esgrimen no es tanto la utilización de armamento, el asedio a Gaza, etcétera, etcétera, sino que el argumento que esgrimen es que están matando de hambre a la gente, porque no están dejando que entren víveres allí, porque no están dejando que entre combustible, porque no están dejando que entre agua, con lo cual la gente está muriendo literalmente de hambre. Y eso es genocidio, y es en lo que se agarra la Corte Penal para poder solicitar de Netanyahu que sea detenido, porque está demostrado que una de las herramientas que está utilizando es intentar aislar al pueblo de Gaza para que mueran de hambre, ¿no? Y de inhibición, pero no por el hecho de que estén utilizando bombas o estén utilizando ataques, etcétera, etcétera, ¿no? Con respecto a la decisión también la toma porque si analizamos el número de muertos por el número de habitantes que tiene el país, estaríamos hablando que sería la mayor matanza en la historia de la humanidad en cualquiera de las guerras habidas hasta el momento. Pensar que Palestina es muy pequeña, que tiene apenas 6, 8 o 10 millones de habitantes, no tiene más, y estamos hablando de que estaríamos, si lo extrapolásemos, por ejemplo, a España, significarían que llevarían ya asesinados en España más de 6 millones de personas, ¿no? Es decir, la matanza es tan grande, es tan desorbitada por el tamaño del país, que no le ha quedado más remedio a la Corte Internacional, que está teniendo presiones también de Naciones Unidas debido a la votación que hubo de los 140 países que apoyaban a Palestina como reconocimiento, y lo que ha hecho ha sido lavarse la cara. Pero tienes tu razón
de que en el pasado tenía que haber hecho lo mismo en otros muchos lugares. Es más, en la actualidad tendría que hacerlo también en el Sahel, en el África, que es la franja que va de un lado a otro, porque si no sé si sabéis o conocéis que ya van más de 30.000 muertos en apenas 3 meses en lo que es en el Sahel. Y es algo que la comunidad internacional está callando, ¿vale? Sí. Entonces la Corte Internacional tenía que hacer también ahí un acto de presencia, igual que Naciones Unidas, y están callados, como se dice aquí en España, como perros, ¿no? Sí, ahí es donde yo veo ese juego de doble moral, camarada. Usted recuerda que también ellos emitieron una orden de captura contra Vladimir Putin. Venga acá. Pero fue que se volvieron locos esos amigos de la Corte Internacional. Ok, vamos ahí, vamos a volar de ahí de este lazo a otro caso que está bien caliente y que todavía no se ha podido llegar a un acuerdo porque hay muchas acusaciones, que es la muerte de Fahim Raisi. Y quiero saber qué es lo que se está cociendo por allá, porque hay muchas informaciones, por donde quiera hay muchas acusaciones, y quiero saber cuál es su opinión y qué usted cree que pudo haber causado ese accidente donde los iraníes estaban acusando a Estados Unidos por el bloqueo que le tenían y que ellos no podían comprar piezas para reparar su helicóptero, y que ya por la antigüedad de esos helicópteros podía haber causado el fallo que le causó la muerte de Fahim. Bueno, eso son ganas de autojustificarse la historia, ¿no? Vamos a ver, la muerte del presidente, del máximo líder la muerte del máximo líder, ¿perdón? Digo, esa es una de las excusas entre tantas acusaciones e hipótesis que tienen ahora. Bueno, sí, ya lo he oído, pero aquí no se le da mucho crédito a eso y explico por qué. La muerte del máximo líder ahora mismo supone que tiene que haber un relevo bastante importante. Pensar que el que ha muerto iba a ser el sucesor del mayor ayatolá que hay allí, porque ya es mayor. Entonces, ahora mismo tienen que buscar una nueva alternativa de quién va a sustituirle, ¿no? Pero el accidente ha sido un accidente fortuito de un fallo mecánico del helicóptero, unido parece ser a un fallo humano también del piloto que no supo responder a ese fallo mecánico. Pero en la argumentación de que no tenían piezas para arreglar el helicóptero, eso es una tontería. ¿Por qué? Porque uno de los países que realmente está abasteciendo de material para arreglar todo tipo de naves militares es Rusia. Ellos tienen suficiente material como para poder hacerlo. Que son aviones viejos, bueno, también el gobierno español tiene aviones viejos. Yo desde luego no le doy crédito a que vayan a intentar buscar que haya detrás de ese accidente una mano negra de los Estados Unidos. Ahora, viene muy bien para calentar a la población, para calentar al pueblo iraní y para seguir manifestando su odio a Estados Unidos, ¿no? Que yo, por otro lado, lo veo bien. Es decir, yo el único aspecto positivo que le veo a Irán con respecto a la comunidad internacional es su postura antiimperialista americana que tiene en este momento, ¿no? Y su apoyo al pueblo de Palestina. Pero poco más. Yo no le doy mucha importancia a esas declaraciones. No creo que haya detrás nada más. Perfecto. Me puedo equivocar, pero no creo que haya más. Perfecto, Marcos. Lo que yo entiendo es, y eso lo dijimos hace varias semanas por acá, de que el presidente iraní debía ocuparse básicamente de sus problemas internos y bajar un poco la guardia en su confrontación contra Israel, porque decíamos que él tenía problemas muy serios a lo interno de Irán. ¿Y a qué me refería yo? Me refería al hecho de que, como se sabe, ya el ayatollah Khomeini de Irán es una persona enferma
está afectado hace varios años por un cáncer terminal y ya en Irán se está buscando hace algún tiempo un sustituto para el ayatolá y ese sustituto debía ser Rashid. Exactamente. Eso lo tenía él rodeado de enemigos invisibles, desconocidos, y nosotros teníamos esa información. Entonces la pregunta era, ¿por qué esta persona, en vez de ocuparse de garantizar su seguridad interna ante la amenaza que suponía estar rodeado de enemigos silenciosos, por qué esa virulencia en contra de Israel? Y a propósito, nosotros hicimos ese comentario pidiéndole que bajara la guardia, que el enemigo de él no estaba en Israel, que estaba dentro del mismo Teherán. Y mira lo que ha ocurrido. Sí, pero fíjate, recuerda que en esa conversación que tuvimos aquel día, hace unas semanas, en la tertulia que mantenemos los domingos, yo dije que lo de Israel no iba a llegar, lo de Irán no iba a llegar a ningún lado, que eran pulsos que se estaban echando, pero por una sencilla razón, porque Irán no podía quedarse callado después del ataque a su embajada en Damasco. No podía quedarse callado, porque cierto, daría una debilidad ante su propia gente. Usted lo dijo así, es cierto. Pero por otro lado también hay un condicionante importante, y es que Irán tiene una fracción islámica distinta a la de Israel, y los enfrentamientos que tienen precisamente es por la hegemonía de las corrientes ideológicas religiosas que tiene la propia religión que ellos profesan, ¿no? Son enemigos religiosos desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, claro, siempre que pueden se tiran a morder, y cuando Israel atacó Damasco, a Irán no le quedó otro remedio que responder. Pero bueno, respondió de forma suave, porque si os habéis dado cuenta, yo ya lo dije, esto no va a ir a ningún lado. Esto se queda callado en tres ladridos que se van a dar el uno al otro. Y no me he equivocado. Eso fue cierto, camarada. Usted lo dijo textualmente así. Eso lo recordamos muy bien. Y el público... Oye, me gustaría que hablásemos, no sé si ya lo habéis hecho, del análisis que hayáis podido desarrollar sobre las elecciones en vuestro país. Aquí en España estamos muy interesados en ese tema. Hay comentarios, de hecho en nuestro propio periódico, el próximo que sale en unos días, hablamos precisamente de las elecciones de República Dominicana, y hablamos del 1 de mayo dominicano, etcétera, etcétera. Hablamos de Haití. Este número nuevo habla un poco de la isla, ¿no? Entonces sí me gustaría más o menos que vosotros nos pudieseis decir, porque este programa lo ven también aquí mucha gente en España, qué es lo que ha pasado en República Dominicana con las elecciones, y yo daros mi opinión también de lo que vemos desde este lado. Sí, por favor, te explico, Marco. Hago una panorámica, un resumen. Bien, lo que ocurre con las elecciones de República Dominicana recién concluidas, o sea, ocurridas el pasado domingo, es lo siguiente. En primer lugar, estas elecciones estuvieron caracterizadas por un nivel de abstención jamás registrado en la historia moderna de la República Dominicana. La abstención ronda el 46% de los votantes. Eso no se había visto nunca, al menos en la historia moderna. Entonces, en primer lugar, hay que decir que si nos vamos ya a los resultados propiamente dichos, aquí hay dos grandes ganadores en estas elecciones. Primer ganador, obviamente, que el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader, que repite por 4 años más como presidente y se alza con
una matrícula de 146 diputados, de 190 diputados, él se alza con 146. Leonel Fernández se alza con 30 diputados y el Partido de la Liberación Dominicana con 12 diputados. Al mismo tiempo, Luis Abinader y su Partido Revolucionario Moderno se alzan con 29 senadores. La Fuerza del Pueblo del doctor Leonel Fernández se alza con 3 y el Partido de la Liberación Dominicana no sacó ni un solo senador. Entonces, como se puede ver, aquí hay un ganador primario, Luis Abinader, otro gran ganador en este proceso, obviamente que es el doctor Leonel Fernández, que venía de sacar 4.48% en las pasadas elecciones a sacar cerca de un 29% en estas elecciones. El gran perdedor aquí es el Partido de la Liberación Dominicana, que viene de sacar un 38% en las elecciones del 2020 a sacar ahora apenas un 10.14% en el presente proceso electoral. Es decir, que estamos siendo testigos del desmembramiento de un partido que hace apenas 8 años parecía omnipotente, el PLD. Vamos a agregarle un ingrediente, vamos a agregarle un ingrediente porque el camarada quiere información, los españoles quieren información, los que siguen esta programación y que siguen a República Dominicana, que son amigos de República Dominicana. Según la información, la alianza, los partidos emergentes que fueron unidos al PRM, sacaron un 10% algo, que si no hubiera sido por ello, el gobierno, o sea, Luis Abinader no se va en primera vuelta, porque sumando, el Luis Abinader se fue con un 57 algo por ciento, menos un 10, hubiera sido un 48. Sí, a ese hecho iba a referirme, al hecho de que el Partido Revolucionario Moderno per se como partido sacó el 48.12%, es decir, que la victoria de Luis Abinader no es la victoria del Partido Revolucionario Moderno en primera vuelta, única y exclusivamente, sino que tuvo que apoyarse en una alianza de más o menos unos 22 partidos pequeños más que le dieron su respaldo al PRM para garantizar la victoria en la primera vuelta. Esos partidos emergentes en total sacaron poco más de un 10%, con lo cual se pudo garantizar la victoria de Abinader en la primera vuelta. Y bueno, hay partidos aquí que constituyen algo parecido a un fenómeno político, como por ejemplo el Partido Justicia Social, que sacó entre otras cosas un diputado nacional. Bueno, pero ya de eso hablaremos luego. Hubieron otros partidos emergentes. Social es una decisión del PLD, ¿verdad? Es una decisión del PLD. Fue la corriente que dentro del PLD encabezaba mi amigo Julio César Valentín, ex senador de Santiago. Sí, se veía venir, se venía a venir que cuando postularon a Abel Martínez como su próximo candidato, había una rencilla entre ellos dos, entre Valentín y Julio. Y César. Y Abel Martínez. Y por eso el partido tenía 9 meses de haberse fundado. O sea que fue algo reciente.
y con todo y eso sacó en las municipales 30 y pico de autoridades. Sí, entre alcaldes y directores de juntas municipales Y regidores, entonces y regidores, sí. fue el partido que aportó más, el partido aliado que aportó más votos a la candidatura del presidente Luis Abinader. Yo quería hacer un comentario al respecto de las elecciones, porque las estuve analizando y efectivamente esos datos que has puesto encima de la mesa ya los conocía y demás. Pero hay una cosa que en España nos llama mucha la atención en República Dominicana, y es que es el único país donde hasta los partidos de derecha tienen nombres revolucionarios, porque Eso todos es nacen verdad. de la misma madre, ¿no? Con lo cual, la izquierda realmente en República Dominicana no existe. Es decir, Déjame hacer una existen pequeños partidos. Déjeme hacer una Pequeños pregunta. partidos. Déjame hacer una pregunta. ¿Perdón? ¿A qué usted le llama revolucionario? Porque No, me refiero a que todos los partidos de derechas tienen nombre, por ejemplo, Partido Revolucionario Moderno, Partido Revolucionario Democrático, Partido Revolucionario de no sé qué. Es decir, todos tienen como nombres muy remombantes relativos con la revolución que se hizo en su día, Sí, pero al fin y al cabo defienden una ideología claramente de derecha, ¿no? Conservadora, sí. Pero aquí usted no va a encontrar, por ejemplo, cuando usted habla así tajantemente y dice Partido Socialista o Partido Comunista, dése cuenta que están bien rezagados, que eso lo hacen a lo mejor por conveniencia. Claro. Lo hacen por conveniencia. Claro, eso es lo que quería comentar ahora, que efectivamente aquí en España lo que nos llama mucho la atención, que todo el arco parlamentario que tenéis ahí es un arco parlamentario de derecha. Es decir, no tenéis en el Parlamento ninguna formación política con una connotación realmente marxista, socialista, de izquierda, revolucionaria. Y realmente lo que se hace en el Parlamento es que, si nos apuramos, da igual votar a uno que a otro, porque las diferencias esenciales que hay entre un país, entre un partido y otro, van dirigidos, pienso yo, fundamentalmente a aspectos locales o aspectos sociales, pero nunca a aspectos económicos, aspectos de desarrollo en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, yo veo ahí que la inmensa mayoría, por no decir todos los partidos que hay ahí, pues son de índole cristiana. Es decir, en España eso no sucede, en Europa no sucede. Lo que está pasando en República Dominicana es que yo creo que la gente no ha ido a votar o no está yendo a votar porque realmente les da igual votar a unos que a otros. Yo hablo con muchos dominicanos y dicen, si es que da lo mismo, o sea, ¿por qué? Porque es como cuando aquí hace 8 o 12 años se decía, no se puede, cuando no había el gobierno de coalición que hay ahora, ¿no? Da igual votar al PSOE que al PP. ¿Por qué? Porque los dos defienden el libre mercado, defienden la misma situación económica, defienden un programa de los trabajadores muy parecido, y la única diferencia que había era el paternalismo social que el Partido Socialista le daba a la sociedad. En cambio, cuando llega una coalición y tiene que pactar con partidos nacionalistas de izquierda y tiene que pactar con el Partido Comunista, con Izquierda Unida, con Podemos, con partidos que son realmente populares de izquierda, es cuando se ha producido una mayor transformación social en este país, cuando se han aprobado determinadas leyes que bajo ningún concepto se iban a aprobar antes, ¿no? Camarada. Entonces, yo lo que veo en República Dominicana es que sí que estáis en esa fase en la que creo que os hace falta una alternativa política distinta a lo que tenéis ahora mismo en el panorama electoral. Déjeme explicarle algo, camarada. Por ejemplo, cuando el Partido Revolucionario Dominicano, que hoy es PRM, fue fundado por el profesor Juan Bosch y su gente. En aquel entonces, Juan Bosch era de una descendencia marxista, ¿verdad? Bueno, Sí. realmente no. Bueno, Él decía que era marxista, pero no leninista. No leninista. era próximo al marxismo, efectivamente, no lo era. O sea, entonces, por eso le digo, o sea, que estoy confundido en esa parte ahí, por darse cuenta de lo que sucedió. Él fue el profesor Juan Bosch. Pero ¿qué sucede?
que todos sus alumnos hicieron lo contrario de lo que él predicaba, de sus enseñanzas, de su doctrina. Porque si usted se da cuenta, él murió en la pobreza, sin embargo, sus discípulos son los que han metido más la mano, sus más ricos, y ninguno siguieron su doctrina. En aquel entonces surgió el PSD, que era el Partido Dominicano, Partido Dominicano, el Partido Comunista Dominicano, surgió el MPD, que fue uno de los partidos que más luchó aquí en este país, donde hubieron revueltas grandes, por ejemplo, el caso de Manacla, donde a sus seguidores los masacraron, murieron, y pasó todo lo que pasó, más en la toma de la embajada fue. Sí, no, la captura del coronel Donald J. Crowley. De él. El americano. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Esa clase la desaparecieron, acabaron con ella. Entonces, todos los partidos de izquierda en ese entonces desaparecieron. Por eso usted se recuerda el partido de Balaguer, que al final cambió el nombre a socialista. Social cristiano. Social cristiano. O sea, ahí unen las dos palabras. O sea, social cristiano. O sea, dése cuenta cómo cambian todo. Entonces, ¿qué sucede? Al desaparecer el muro de Berlín, aquí desaparecen los partidos de izquierda. Esa es la pura realidad. Sí, entonces, Marcos, yo no he analizado el tema de la abstención, pero en pocas palabras te digo, ¿por qué en República Dominicana prácticamente la mitad de la población no va a las urnas? La respuesta es sencilla. El problema es que aquí los partidos de derecha no tienen una propuesta que motive al votante dominicano a ir a las urnas. Y no existe esa propuesta definitivamente, porque ya los partidos de izquierda prácticamente desaparecieron. Es decir, yo diría, puede ser que existan huellas de ellos, pero sin ni siquiera capacidad para hacerle una propuesta seria al pueblo dominicano es decir, propuestas para transformar esta sociedad y poner el Estado al servicio de la población. O sea que aquí no hay esa propuesta, por tanto el pueblo no tiene un motivo para ir a las urnas a votar. Dese cuenta aquí la Internacional Socialista, que fue un movimiento enorme a nivel mundial, y hoy, ¿quién la representa en nuestro país? ¿Un comerciante de la política? Es decir, aquí ni siquiera la socialdemocracia como corriente ideológica tiene vigencia en nuestro país. Ni siquiera la socialdemocracia, que todos sabemos es una tendencia, una corriente ideológica de derecha moderada. Ni siquiera eso en este país existe per se. ¿Te das cuenta? Sí. Es decir, sí, eso lo he visto yo, pero fíjate tú que una de las cosas que me ha chocado mucho a mí cuando yo estoy en República Dominicana y hablo con la gente de la calle, es que la gente de la calle tiene mucho cabreo. Es decir, la gente de la calle es pobre. La gente de la calle tiene una connotación más revolucionaria que en otros sitios. Por ejemplo, en República Dominicana, tú en un barrio, en un pueblo, en La Victoria, donde yo vivía, tú hablabas con la gente y hablabas de comunismo y de socialismo y la gente lo entendía. Cosa que no pasa, por ejemplo, en Europa, que ya nadie quiere hablar de esas terminologías porque hay otras cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que está pasando en República Dominicana? La abstención que a ti te sorprende es la abstención normal que tenemos aquí en España. En las elecciones catalanas del otro día han habido un 43%
6% de abstención. Pero es que en cada elecciones españolas estamos hablando entre el 38 y el 40 y tantos por ciento, porque hay una parte de la población que cuando no ve alternativas para poder votar otra cosa diferente a lo que hay, decide quedarse en casa, ¿no? Entonces yo creo que en República Dominicana está pasando eso también porque no hay alternativa real del pueblo. Es decir, yo creo que necesitáis que los pequeños partidos, porque hay muchos pequeños partidos que tenéis ahí repartidos por muchos lados, se dejen de mirar el ombligo, se sienten en una mesa, empiecen a trabajar en un programa común propio y a partir de ahí desarrollar una alternativa marxista o socialista a la sociedad dominicana, que no lo hay. Pero fíjate qué curioso que a mí me ha llamado la atención que al partido este que acaba de salir, Justicia Social, de Ciriaco ese, lo han apoyado hasta partidos comunistas. Sí. Eso es ilógico que pase en Europa. Sí. Es absurdo que un partido comunista, marxista, leninista, como algunos se llaman, o de otra índole, pero que están en la esfera del marxismo, puedan apoyar a un partido como el PLD o una escisión del PLD. Que si tú te lees su ideario ideológico, dices, alucinas en colores, como se dice en España, ¿no? Entonces hay que formar algo interesante ahí en República Dominicana. Necesitáis un cambio, porque si no vais a estar igual toda la vida. Exacto, fíjate, Marcos, eso de lo que tú estás hablando, en el año 2006, este servidor, junto con otro grupo más de dirigentes de izquierda, lo intentamos hacer alrededor de la figura del licenciado Rafael Flores Estrella, que era un connotado dirigente de la izquierda de República Dominicana, antiguo dirigente del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y resultó que cuando fuimos a la mesa y comenzamos a discutir los temas fundamentales de la sociedad dominicana para terminar todo aquello en una propuesta programática de país, resultó y vino a ser que cada quien lo que quería era simplemente que fuera la suya, la propuesta que se le sometiera al país. ¿En qué terminamos todo? Terminamos todo en la frustración. No pudimos estructurar esa fuerza, ese movimiento de izquierda para hacer una propuesta programática al país dominicano, a los trabajadores, los campesinos, los, ¿cómo te digo?, la clase media. No hubo posibilidad de hacer ese programa. Y dése cuenta cómo cayó Flores Estrella trabajando para Jorge Blanco, o sea, siendo secretario. Bueno, eso fue después. Sí, eso fue después de que él se separara finalmente del PRD y volviera de nuevo a la izquierda. Pero dése cuenta, por ejemplo, algo que nos pasa aquí con Alianza País. Alianza País es de los últimos partidos que tenían algo que tenía que ver con la izquierda. Bueno, o sea, tenía una esencia izquierdista, pero terminó unido al PRM. O sea, tenía muchos proyectos, muchos expedientes puestos ahí para hacer justicia contra los depresores del país, del erario público. Sin embargo, acabó aceptando un puesto en el PRM. Entonces, esos son de las cosas que ya no puede volver atrás y decir yo soy de la izquierda, soy socialista, no soy nada, porque usted sabe ya lo que sucedió. Exacto. Y la historia no cambia. Exacto. La historia está ahí para todo. Entonces, camarada. Y aquí se cobra. Sí, entonces, camarada, en particular, ¿cómo pienso yo? Lo que yo entiendo es que en República Dominicana todavía tenemos muchas personas, personalidades que creen en el pensamiento revolucionario, y lo que entiendo es que esa persona hay que tratar
de organizarla alrededor de un eje, y comenzar lo que yo llamaría una mesa de discusión y ponernos todos de acuerdo y terminar en una propuesta de cara al país, una propuesta de transformación de la sociedad dominicana, creando un movimiento amplio donde luego todo el que quiera y crea y esté dispuesto a respetar esa plataforma programática y estatutaria, bueno, pues que se incorpore. Pero ya contar con los partidos que existen es un poco cuesta arriba. ¿Por qué? Porque ya aquí los pequeños partidos de izquierda que tienen perdieron el norte. Se le olvidó cuál es su misión. Perdieron la visión de partidos de izquierda y revolucionarios. Es como si, diría yo, como un empezar de cero, un empezar de nuevo. Deje ponerle algo para que el camarada vea cómo se pensaba antes. Oiga, camarada, para que usted vea cómo se pensaba antes. Sí. Construimos tu canción. Un permisito, don Rafa, voy a hacer un receso. Disculpe, camarada, ya regreso. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste. La primavera volverá, madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día, madre patria y madre revolución. ¿Sabes a lo que me acaba de recordar eso? A las jornadas aquellas históricas me acaba de recordar a las jornadas aquellas históricas que estuvisteis de los días de la música tan maravillosa en la época de la dictadura. Los 7 días con el pueblo. Los 7 días con el pueblo. Sí. Efectivamente, ese fue un momento histórico de República Dominicana. Entonces, es para que usted vea lo que le estoy diciendo. Eso es aquellos tiempos que ya desaparecieron, porque muchos de ellos cambiaron sus ideales, porque usted sabe lo que sucede, que del dicho al hecho hay un gran trecho. O sea, entonces, el hambre, la necesidad, hace cambiar mucho los ideales. Y por eso es que los nombres de los partidos se ponen según le duela a uno. Ahora usted habla de comunismo o de socialismo, no es factible. Entonces, no, pero si el problema de las cosas no son los nombres. Los nombres siempre es lo de menos. Los nombres no deja de ser un calificativo que se le da en un momento determinado a algo, ¿no? Lo importante es lo que se defiende con ese nombre y lo que se defiende detrás. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que un país pobre como es República Dominicana, que haya una mayoría amplia de la sociedad que se conforma con votar a los partidos de derecha, que son los partidos que explotan a la clase trabajadora y que son los partidos que hacen que el hambre siga existiendo, que las injusticias sigan existiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me ha llamado la atención que República Dominicana es un país donde hay una carencia muy importante, que es muy bueno para la democracia, de partidos que defiendan otra cosa diferente a lo que defienden la inmensa mayoría. El problema que existe aquí es, cuando usted habla de la clase de los trabajadores, estamos hablando que aquí los sindicatos
no existen como tal. Antes un sindicato aquí en aquel entonces, hablarse de un sindicato, no todo el mundo quería participar de un sindicato, porque los sindicatos aquí eran perseguidos por sus ideales, porque eran personas fuertes, que no le importaba lo que fuera, que luchaban por los trabajadores, que luchaban por las reorganizaciones de los pactos colectivos. Ahora aquí un pacto colectivo se convierte en nada, en un negocio. Claro. Yo no lo sé, lo sé. O sea, ¿cuáles son ahora mismo los sindicatos aquí en este país que están trabajando? Antes hablarse aquí de Citracode, que era lo de la corporación. Bueno, Citracode, Poasis, o sea, el sindicato de los trabajadores de Puerto y Arritmo. Lo que fue su trafado aquí. Su trafado, Sindicato Unido de Trabajadores de Falcon Bridge, el sindicato, la Federación de Trabajadores de la Caña de Azúcar, el sindicato de trabajadores de la compañía telefónica, que en aquel entonces era del Estado, luego pasó a ser privada, pero aún así había un sindicato poderosísimo. Aquí teníamos... Callacoa allá, lo de la carne, ¿cómo se llamaba eso? En el este, en el sur, allá profundo. Sí, los trabajadores de la Salina, sí, de Barahona, de las Salinas, y bueno, teníamos también los trabajadores, el sindicato de trabajadores de la industria de la aguja, que era muy poderoso. Teníamos también el sindicato, la federación más bien, o confederación de trabajadores de la industria alimenticia. Teníamos, bueno, ya le dije, los trabajadores de la aguja, de la industria textil, eran muy poderosos. ¿En qué quedó eso? O sea, no, cuando se compran los dirigentes, los trabajadores pierden la confianza porque solamente le cobran el dinero de asociación y no hay resultado. Por ejemplo, le voy a mencionar un caso. Mi hermano en 1976 tuvo que salir del país como exiliado. Salió porque lo dejaron salir y después fue como un exiliado, un impulsado del país, porque ellos estaban aquí, que decían que la única forma de que la Falcon Bridge estuviera tranquila era si lo dejaban salir del país, y él tuvo que salir. Entonces, incluso cuando llegó a Estados Unidos, quiso irse a la Unión Soviética en ese entonces, que era quien le daba la oportunidad a través del Partido Comunista Dominicano a lo que querían hacer algo. Y él desistió y no se fue, se quedó en Estados Unidos, pudo hacer su papel allá en Estados Unidos y hoy está aquí en nuestro país y en Estados Unidos ya retirado. Pero él fue el único exiliado político en ese entonces por defender la clase obrera. Y así eran los dirigentes antes de los sindicatos. Lo hacían de corazón, por un motivo, no por dinero. Entonces, por ahí... Por ideología. Por ideología. Y por eso hoy nadie cree. Por ejemplo, hay algunos sindicalistas, dirigentes sindicales que son por año. Eterno. Bueno. Y están ahí y ni son de derecha ni de izquierda, sino que son comerciantes. Eso es lo único que hacen. Bueno, por ejemplo, Marco, aquí la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte era una institución tan poderosa que cuando esa confederación decía aquí el transporte, el país se va a paralizar, oye, lo paralizaba. Ahí estaba Unachocín, Aducabitu, ahí habían decenas de federaciones. De ahí salió Juan Ubier y salió Antonio Marte. Pero resulta que luego esos dirigentes sindicales como
Pérez Figuereo, como Cambita, como Antonio Marte, que tienen estaciones de gasolina. Oye bien, mutaron de dirigentes sindicales a poderosísimos empresarios. Mira aquí lo que dice, oiga lo que dicen oyentes. Fausto Guzmán dice, los sindicatos y los partidos políticos han perdido la credibilidad porque todos buscan su propio interés. Okay. Los grandes empresarios en el transporte ya no hay sindicatos, hay empresas del transporte y ellos se encargan de explotar a los choferes, y un chofer no tiene derecho ni a una franja para ejercer el trabajo. La desigualdad lleva a la rebeldía, y eso están cometiendo grandes ingentes en la República Dominicana. El crecimiento económico no se manifiesta en la clase trabajadora, sino en la clase empresarial. En la clase empresarial, que es que lo poderoso. Que es que lo explota. Somos, yo me he reunido, cuando yo estaba ahí en República Dominicana, me he reunido con algún que otro sindicalista, y me sorprendió mucho que los sindicatos estaban llenos también de empresarios. Eso y yo digo, pero ¿cómo se come que un sindicato haya empresarios metidos y trabajadores a la vez? Eso no es normal. Eso no es lógico. No es lógico. Marcos, a mí me tocó trabajar en el sector sindical del Partido Comunista Dominicano, PCD. Recuerdo que nosotros teníamos el movimiento sindical de la Unidad Obrera, que era una de las 5 centrales sindicales más notables de la República Dominicana. Y allí el papel de nosotros era simple, era llevar orientación a los sindicatos. Incluso allá instituimos por norma dar curso de formación a los líderes de los diferentes sindicatos, estuvieran o no afiliados a nosotros. ¿Ve? Y allí se respiraba espíritu de libertad, de independencia, de emancipación de los trabajadores hasta por los poros. Pero desaparecen los partidos de izquierda y los sindicatos se convierten simplemente en puras empresas. Le voy a decir algo. En empresas. En 1982, estando yo aquí en el país, yo fui sindicalista del sindicato de trabajadores de hotelería. De hotelería. Y en ese entonces llevamos un proyecto que nos lo llevó, o sea, que presentamos un anteproyecto. Eso fue cuando Jorge Blanco, donde nosotros exigíamos que a la clase de los trabajadores y los familiares se les retuviera un 2% a todo lo que tuviera que ver con alimentación y bebida, para becas, pensiones, estudios, o sea, de todo lo que tuviera que ver con la clase trabajadora y sus familiares. Y cuando fuimos allá, nos dijo Salvador, váyase a defender su sector, y hablamos después de eso. En ese entonces yo salí del país y no sé lo que sucedió. Después vi preguntando que sí, que el proyecto de ley había pasado y está en vigencia en nuestro país. Ahora, no creo que con la magnitud que lo pedimos, sino que hubieron algunos recortes de algo, pero sí estuvo ese proyecto de ley que está hoy en vigencia. Sí. Pues tenéis mucho trabajo por delante ahí en República Dominicana. Fíjate tú, por ejemplo, que inclusive por analizar solamente una candidatura que a mí me ha sorprendido mucho porque esperaba mejores resultados de ella, que es la Fuerza del Pueblo, se produce una cosa muy curiosa, y es que Leonel, que fue presidente en dos ocasiones y que ha sido un tío de derechas, claro, y redomado toda la vida, y que ha sido
ha tenido una serie de errores importantes en el pasado, como es la pérdida de una serie ¿cómo te diría yo?, de empresas que tenía el Estado, que fueron mal vendidas, por llamarlo de alguna manera, y hace una maniobra política muy importante cuando se va del PLD, y es que se va y se alía con el partido de los trabajadores de República Dominicana, Sí. De mi amigo Peñita, y resulta que ha servido un poco para lavar la cara de Leonel, acercándose un poco a posturas un poco más de izquierda o más democráticas y tal, y han hecho un trabajo muy fuerte con cantidad de baños de masas en cantidad de sitios del país, y han, yo creo que calculado mal el alcance de todas esas historias y de todas esas baños de masas, porque lo que no han tenido en cuenta, desde mi punto de vista, es que la gente tiene memoria y la gente no olvida. Y al tener memoria y no olvidar, a la hora de decidir, pues toman sobre la memoria en lo que deciden. Entonces, yo pienso que la fuerza del pueblo, y es una opinión personal y no me quiero inmiscuir obviamente en ninguna organización política, mientras que no coja el Partido de los Trabajadores de República Dominicana las riendas de la fuerza del pueblo y las siga teniendo el PLD, porque realmente quien dirige la fuerza del pueblo son antiguos dirigentes del PLD. Exactamente. No van a conseguir desarrollar una política social como la que en teoría quieren vender y quieren desarrollar. Ok, camarada. Yo pienso que ha habido una gran oportunidad perdida en este momento por esa cuestión. Y antes de despedirnos, camarada, usted recordará que aquí en este programa, este humilde servidor dijo que en este proceso electoral la oposición perdió una gran oportunidad, que fue hacerle una propuesta coherente al pueblo dominicano para llevarlo a las urnas y derrotar el oficialismo, pero no lo hicieron. Es decir, Claro. PLD, PRD, Fuerza del Pueblo, se quedaron nadando como la nata Que ni ellos mismos en la superficie, que ni ellos mismos entre sí pudieron ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó con la Fuerza del Pueblo y toda la oposición? Es que no tiene propuesta para hacerle a este pueblo una propuesta para transformar esta sociedad, que es de todas las sociedades latinoamericanas, la más desigual de todas es la sociedad dominicana. Fíjate, Marco, aquí el 42% de las riquezas está en manos de un 1% de los más ricos. Entonces, ¿cómo va a ser que usted va a tener un partido, va a querer llegar al poder, dice con un discurso renovador, revolucionario, y no le va a plantear una alternativa a ese estado de desigualdad? Entonces usted no tiene futuro. Eso es lo que no tiene la Fuerza del Pueblo, ni el PLD, ni ningún partido de oposición en este país. Dejemos algo para la semana que viene, que hoy es Día de la Madre y tenemos que ir a celebrar con ella. Pero antes le voy a decir que yo tengo un hermano, apellido Mirciade, Palmer, que se llama Ángel Palmer, que le está diciendo que gracias por su aporte a este programa. Eso es Ángel Palmer. Y se lo está diciendo a Marco, al camarada Palomo. Camarada, ese es mi hermano de padre y madre, Ángel hermanos. Francisco Palmer, desde Lawrence, Massachusetts. Él le da las gracias por sus grandes aportes. Despídase. Bueno, yo estoy muy contento ya sabéis que estoy muy feliz y contento de colaborar con vosotros los domingos, siempre que puedo. Aunque hoy llevo una temporada, llevo 10 días enfermo porque cogí el COVID y estoy metido en casa sin poder salir, con COVID de nuevo. Ay.
Bueno, Pero bueno, ya muy recuperado, ya muy recuperado. Pero usted Así se que puso nada, pasarlo muy bien, disfrutar de vuestras madres, ya que yo no puedo, que no tengo por desgracia ninguna ya, y un cariño muy fuerte a todas las mamás de República Dominicana, sobre todo a esas mamás jovencitas que tienen niños y niñas que tienen que sacar adelante. Ánimo, fuerza y mucha salud. Gracias, camarada. Nosotros también nos despedimos de aquí, vamos a celebrar. Pero esta noche, camarada, yo estoy aquí de 8 a 10 de la noche otra vez. Ya una hora joca para usted, porque ya esa hora usted está durmiendo. Pero de todas maneras, está invitado. Así que feliz este día para todos. gracias. Felicidades, un abrazo a todos. Chao, chao. Un abrazo, camarada, y gracias a todos por acompañarnos. No te pierdas este y cada domingo el programa Temas Profundos con Milcíades Palmer y Ramón Mendoza en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía por Cordillera FM, la que te complace. No te pierdas este y cada domingo el programa Temas Profundos con Milcíades